Giovanni, ¿cómo estás? Hola, Precari, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, muy contento. Oye, feliz de que vuelvas a la cuadrilla precaria. Llevábamos Ya tiempo sabes que yo en que... cuanto, en cuanto contáis conmigo lo dejo todo y aquí me tienes. Me pongo las gafitas y aquí me tienes, a analizar, pues hacía a tiempo, ¿no? desvariar más que analizar. A intentar hacer un poco de militancia, ¿no? Intentar solucionar este mundo, bueno, que igual va a la deriva, ya veremos. Ya Eh, veremos. bueno, ya sabes, ¿no? Que el patrón nos ha llamado para hacer cuadrilla y en esta ocasión, pues venimos a hablar de un texto de Lipovetsky titulado, es una pregunta, ¿no? Si se tienen que quemar los medios, esa es la pregunta. El texto se puede encontrar en francés, nosotros lo hemos leído en catalán, y lo que viene a hacer el filósofo y sociólogo francés es una reflexión de los medios de comunicación en los años 80, ¿no? 80-90. Hay una serie de cuestiones que hemos considerado relevantes y que nos apetecía pues reflexionar en esta cuadrilla precaria. Yo la primera cuestión que te quiero trasladar es una rápida valoración de lo que te ha parecido el texto y cuál ha sido uno de los puntos que destacarías para a partir de aquí empezar a patar la charrada. Claro, claro, claro. A ver, en principio es un texto que es verdad que es un sector en el cual la modernización tecnológica va tan deprisa que de 20 a 30 años a esta parte es verdad que quizá se te puede quedar un poco, llamémoslo, anticuado, ¿no? Aunque es verdad que son cuestiones que ya trataba Marx hace 200 años, ¿no? Y siguen siendo de actualidad, pero sí que es verdad que el tema concreto de los medios de comunicación ha evolucionado mucho a partir de la explosión de Internet, ¿no? Entonces, sí que ahí se marca quizá un antes y un después. De todos modos, sí que es verdad que Lipovetsky desde su lucidez eh, adelanta ciertos debates que ya estaban, digamos, en boga a finales de siglo y que todavía siguen encima de la mesa, ¿no? De todos modos, la evolución de los medios de comunicación, de las tecnologías, de Internet, de los móviles, las tablets, ¿no? Eh, no han transformado, ¿no? Lo que este texto analiza. Quizá lo han exacerbado o lo han impulsado, potenciado, pero no transformado. Digamos, mantiene una coherencia con lo que el autor analiza, con lo que otros autores no analizaban desde la época, digamos, relativista o posmodernista, después de la Segunda Guerra Mundial y tal, un poco el materialismo, el postmaterialismo, ¿no? El tema de la comunicación de masas, el consumismo y demás. Pero es lo que te comento ya desde el principio de la revolución industrial y el sistema un poco de libre mercado, ya se adelantan, se aventuran ciertas conclusiones que aunque parezca mentira, siguen actualmente en primera línea, en primera mesa de agenda política, ¿no? Entonces sí que destacaría un poco eso, ¿no? La, la continuidad o quizá el estadio o el periodo, ¿no? En el que nos movemos ahora, que es verdad que a partir un poco ahora que recientemente murió Berlusconi, ¿no? Parece que él era uno de los creadores de este estado, de este sistema de comunicación de masas, ¿no? Mira, a propósito de lo que comentabas de Mediaset, es muy interesante, ¿no? Cómo este medio de comunicación, que aquí en España pues, es Telecinco, ¿no? Mediaset como compañía y Telecinco como canal, y desde hace unos años 4, pues cómo Mediaset representa esa lógica del entretenimiento de masas, esa capacidad para poder entretener a las familias, ¿no? Y precisamente
en relación a esta idea de Mediaset y también en conexión con el texto de Lipovetsky, ¿no? De esa capacidad para crear individualidad, para crear identidad, pues me venía a la mente el tema de Sálvame, ¿no? Sálvame como el paradigma del entretenimiento, como el paradigma de fábrica para crear contenido a través de la construcción de actores que junto con su narrativa son capaces de interpelar a la audiencia. Justamente yo cuando leía el texto coincidía con esta noticia, ¿no? De que Mediaset iba a dejar de emitir Sálvame y me venía en mente esto, ¿no? Sálvame como paradigma de ese engranaje mediático para, para crear entretenimiento y como a la vez también esas personalidades, esos roles, esos actores interpelan a la ciudadanía para que ésta se singularice, ¿no? Bueno, solo muy de acuerdo, ¿no? Pero solo pondría un matiz en esto, es que yo soy valenciano y en Valencia, en la antigua Canal Nou, hacían un programa que se llamaba Tómbola, que en cierto sentido es como uno de los orígenes en España de este prototipo de programa modo Sálvame, ¿no? Ahí participaban, entre otros, pues Carmele o Mariñas y toda esta gente que luego pasó a Telecinco, ¿no? Y que ahora es un modelo de comunicar más que de un programa, ¿no? Una manera de comunicar que se aborda desde el telediario hasta los programas deportivos como el Chiringuito o sea, es directamente una manera, ¿no? de comunicar desde un punto de vista en el cual es más importante el espectáculo que la propia información, ¿no? O sea, es realmente curioso, ¿no? Como al final los que vemos este tipo de programas, al final, bueno, yo no los veo, pero cuando los ves, ¿no? Eh, no primas la calidad o la rigurosidad de la información que te venden, sino la manera en la que te la venden. Es imposible no empatizar con alguno de los actores que participan en estos programas porque son muy variopintos, ¿no? Entonces, adrede intentan colocar a personas de muchas formas y colores, tamaños y edades para poder llegar al gran público, ¿no? Y es curioso, ¿no? Es curioso cómo hay como cierto debate entre periodistas de verdad y este tipo de pseudo periodistas que ni siquiera han necesitado estudiar la carrera como para dar noticias, ¿no? No pretenden ser fidedignos a la noticia o presentar la información tal y como es, sino lo que pretenden es seleccionar dentro de todas las noticias las más picantes, dándole además un gran nivel bueno, ¿por qué no decirlo? Espontaneidad, no inventiva, ¿no? Pero también a la hora de comunicarlas, ¿no? Dejando a un lado si es verdad o es mentira. Al final lo que buscan es comunicarlo de una manera agresiva para que la persona que lo está viendo no cambie de canal, ¿no? Y que hablar ciertos temas polémicos que directamente en muchos casos se inventan solo sobre polémicas inventadas, ¿no? Es muy interesante esto que comentas porque la gente cuando se relaciona con este tipo de contenido tiene que entender que aquello que sucede es extremadamente ficticio y no se diferencia de cuando vas al cine o vas al teatro, ¿no? Tristemente, la gente sí que llega a conectar, ¿no? Con esas narrativas, esos relatos y construyendo ciertos ideales, construyendo ciertas realidades, es como este tipo de productos como Sálvame y, como bien comentabas, Tómbola anteriormente, tienen la capacidad para construir esa identidad ciudadana, ¿no? Tienen la capacidad para moldear
al telespectador y intentar decirle qué puede ser o qué puede llegar a ser, ¿no? Y sin duda, pues ahí queda reflejado esa singularidad que nos habla Lipovetsky. Yo quería hacer una reflexión y te lanzo también la cuestión, que es intentar diferenciar entre televisión y televisor. Porque creo que es relevante el hecho de entender que la televisión es ese medio constructor de ideología, también es ese medio canalizador de propaganda política, pero el televisor es el dispositivo, ¿no? Y el dispositivo actualmente tiene la capacidad de ser algo más que la televisión. El dispositivo puede ser una ampliación de un ordenador, puede ser el recipiente para enviar Netflix, ¿no? Y quería hacer esta distinción. Me gustaría contestarte con otra pregunta, ¿no? Es una pregunta que en sociología varios profesores, pues cuando la clase se aburría o la gente se ponía a hablar porque era demasiado coñazo, con perdón, se salían estas preguntas, ¿no? ¿Tú qué crees que es más plural la sociedad? ¿En la Edad Media o ahora? O sea, ¿cuándo hay más una sociedad de masas donde hay menos opiniones, digamos, legitimadas? No solo legitimadas, sino donde existen menos opiniones, menos culturas. ¿Hoy día o la Edad Media? Esto va un poco en relación con el televisor y la televisión, ¿no? La Edad Media quizás sería la televisión y la actualidad no, o sea, sería el televisor y la actualidad sería el televisor, la televisión. ¿Por qué? Te voy a explicar. Durante la Edad Media había consensos muy mayoritarios. Por ejemplo, los dogmas religiosos. Dependiendo de la cultura, por ejemplo, la religión cristiana en Occidente moldeaba a la sociedad de un modo muy parejo, ya sea en Italia, como en Francia, como en Alemania, como en España. Quizá había menos diferencia entre un campesino de la Edad Media de estos países, incluso de Sudamérica, conforme a la diferencia que hay hoy día entre un ciudadano francés, italiano, alemán, español o chileno. Es una reflexión realmente interesante, ¿no? Antaño, en esta época medieval, aunque no hubiera grandes medios de comunicación ni existiera todavía la globalización, ¿vale? Sí que había como unas culturas más homogéneas y mayoritarias, que actualmente, aunque parezca que la globalización las haya asumido todas y solo exista una cultura mundial, por otro lado, gracias a los grandes medios de comunicación y a esta globalización, se ha puesto en valor muchas culturas minoritarias que durante la Edad Media, por ejemplo, no existían. Entonces, el hecho de que de repente, después de la Segunda Guerra Mundial, instauremos un estado de bienestar a nivel mayoritario, sobre todo en los países occidentales, y introduzcamos el televisor como una parte de la familia más, y este televisor tenga dos canales, y en estos solo, digamos, a modo de homilía o como la iglesia en la Edad Media, te dieran lo que tenías que oír, ¿vale? Quizá no quiere decir que la sociedad de los años 60, 70 fuera más homogénea que la actual, en la cual el televisor se ha sustituido por la televisión en global, que ahora puedes poner cualquier cosa en ese instrumento o pantalla, desde una serie hasta un telediario, hasta canales de otros países, idiomas, culturas. ¿Esto ha hecho que seamos más plurales? ¿O ha hecho
que haya grupos más diferenciados que consumimos ciertas cosas y otras no? Grupos en los cuales nos retroalimentamos dándonos la razón entre nosotros. Me venía en mente uno de los párrafos de Lipovetsky que habla sobre la capacidad que tiene la televisión para dirigirse a todo el mundo. Y lo que dice el autor es que, en efecto, los medios em, se dirigen a todo el mundo. No homogenizan no homogenizan el cuerpo social más que la escuela, los gustos y las prácticas ampliamente determinadas por las culturas. Pero yo, a propósito de esta premisa, yo considero que la propia dinámica de la targerización de la sociedad hace que los medios de comunicación se dirijan a estratos de la sociedad dependiendo del interés comercial que tengan, ¿no? O dependiendo del producto que estén vendiendo. La televisión, en este caso, se dirige a todo el mundo, pero los distintos canales se dirigen a distintas personas en función de aquello que están buscando. Por ejemplo, Pablo Iglesias comentaba hace unas semanas que La Sexta es un canal dirigido por personas de derechas cuyos productos van dirigidos a personas de izquierdas. Esto sería un buen resumen, de aquello que estoy diciendo sobre la capacidad que tiene la televisión para crear cosmovisión. En uno de los puntos del artículo, Lipovetsky habla cómo la televisión ha generado en los espectadores la renuncia a prácticas sociales asentadas hasta el momento. Estamos hablando de salir a la calle a jugar con los amigos, las amigas, a pasear, a hacer tertulia, en el ocio exterior, ¿no? Que ofrece la morfología urbanística. Yo te quería preguntar si consideras esta afirmación que es moldeable o adaptable a día de hoy o no. Mi respuesta es que no y luego te la argumento. Es verdad que, en cierto sentido, evidentemente la cultura ha cambiado. Es un poco, pero no a raíz de la televisión, ¿no? A raíz de que en un entorno urbano es realmente complejo mantener las redes de solidaridad de anteriores, tradicionales, ¿no? Como dice Durkheim. Ahora no recuerdo, solidaridad mecánica, ¿no? Y orgánica, ¿no? Es complicado, ¿no? Mantener esa dinámica social que se mantiene en sociedades más acotadas, más rurales, dentro de una gran ciudad, en la cual realmente, si te vas a pensar, no conoces ni al 50% de la gente de tu edificio, ¿no? Quizá ni al 20% de la gente de tu edificio. Es lamentable, ¿no? Evidentemente la respuesta es, aunque tú digas que no, y, entiendo por dónde vas, seguramente, no me voy a adelantar. La respuesta más lógica es que sí, ¿no? Es que sí, es que estamos de uno u otro modo cada vez más individualizados, más metidos en ni siquiera, ya ni en tu casa, ya en tu cuarto, ¿no? Y no solo los que compartimos piso porque no nos alcanza para alquilar una vivienda completa, sino también las familias, ¿no? Yo voy a mi casa y mi hermano pequeño está en su cuarto, mi hermana pequeña en el suyo, jugando a no sé qué videojuego, no sé qué, tal cual. Ya ni siquiera, cuando yo era pequeño había una tele en casa, ¿no? Al menos tenía que jugar en el salón. Mi padre llegaba y me decía, quita esa mierda y pon no sé menos. Y les tenía que hacer caso, ¿no? Y ciertamente se generaba ahí unas relaciones familiares que hoy día ni siquiera se generan esas relaciones mínimas, ¿no? Porque ya la propia familia o la propia gente con la que se convive en la gran ciudad, directamente
van del trabajo a casa y de casa al cuarto. Es incluso cenar en tu cuarto, ¿no? Dentro de poco habrá como una especie, un grifito en el cuarto para poder hasta pegarte una pequeña ducha, ¿no? Para no tener ni que ir al baño, porque a ver si en el baño me cruzo con algún compañero de piso y tengo que hablar del tiempo o de quién ha regalado las plantas, ¿no? Porque no nos atrevemos a hablar de algo un poco más maduro, un poco más sincero. Problematizando contigo, yo te diré que te compro lo que tú has explicado, lo que tú has expuesto, yo te lo compro, pero considero que el paradigma actual es diferente en tanto que los estímulos que hay para que podamos em, realizar otro tipo de actividades no vinculadas con, con la televisión o el hecho de estar delante del televisor, creo que son muchas más con la irrupción de la posmodernidad, de la globalización y, en consecuencia de la globalización, eh, de la llegada de Internet, ¿no? Es decir, constantemente se nos exhorta a vivir experiencias, a cultivar nuevos hábitos, a conocer más allá de lo conocido y, por tanto, esa reclusión que en los 80-90 tiene la televisión, ahora no es tal. Sí que es cierto que esa vivencia de experiencias más allá del salón de casa se vive en otros espacios, pero, como bien comentas, de manera atomizada, ¿no? De manera individualizada, donde las conexiones no dejan de ser más que experiencias del momento. Esto, por ejemplo, pasa mucho cuando te vas a un festival, ¿no? No solo retransmites el festival vía Instagram, sino que además también esa, eh, esas conexiones que puedas tener con diferentes personas, pues duran lo que dura quizás una canción de Bizarrap, ¿no? La gente es feliz en los festivales porque les recuerda su vida en la ciudad, porque nadie, o sea, es el sentimiento de estar solo en medio de un montón de gente, es literal lo que pasa en un festival y es a lo que te afrentas día a día en un entorno urbano, ¿no? Lo único que en el entorno urbano la gente intenta como controlarse, intenta estar solo dentro de un montón de gente pero con corbata, y en el festival estás solo dentro de un montón de gente y además puedes emborracharte y drogarte, ¿no? Y desinhibirte, ¿no? Y precisamente esa condición es la que te hace desinhibirte. El hecho de estar solo en medio de un montón de gente, ¿no? La gente tiene realmente miedo a la comunidad. Miedo. Las comunidades se forman a partir de la pareja. Es lamentable. La mayoría de personas a partir de los 40 años parece como que no tengas que tener una comunidad de personas a tu alrededor. Tienes que tener una pareja y una familia y 4 amigos esporádicos casados como tú, ¿no? O 4 amigos que compartan, si no estás casado, tus ocios, ¿no? Ya por último, simplemente destacar una de las últimas premisas que da Lipovetsky y hace referencia a, como comentamos, ¿no? Esa capacidad que tiene los medios para construir la realidad, para generar estados de ánimo social. Y Lipovetsky, en relación a esto, nos dice, ¿no?, cómo los medios tienen esa capacidad para generar ansiedad o pánico, Claro. pero continúan sin tener una gran incidencia en el público. Yo creo que este es el único pero que le pondría al artículo Sí, yo también. y, tal y como tú comentabas al inicio, las premisas esbozadas por el autor francés siguen teniendo vigencia, sobre todo en lo que concierne a la singularidad, a la individualidad y la capacidad que tienen
los medios de comunicación y en este caso la televisión para construir identidad, pero cuando estamos hablando del desempeño de la televisión, en este caso, para generar estados de ánimo social, vemos que Lipovetsky considera que no y Mm. tú y yo caemos en la cuenta de que realmente no es así, ¿no? Yo simplemente, antes de darte la palabra, comentar como hace unos años distintos medios de comunicación, periodistas, hablaron sobre el tema de la seguridad en las viviendas, sobre el tema de la ocupación y cómo este tema se convirtió en el tema del verano, haciendo que mucha gente contratara una alarma en casa, ¿no? Es que, y me pongo serio, ¿eh? Me pongo serio porque es un tema muy complejo y me gustaría abordarlo desde un punto de vista un poco más global, ¿no? Y así terminamos y dejamos un poco la reflexión en el aire para quien nos pueda escuchar y ojalá compartir, ¿no? Y seguir debatiendo, que para eso estamos, ¿no? Haciendo un poco de pedagogía social y capital social, que se hace así, debatiendo y hablando y compartiendo experiencias, ¿no? Y que nadie me malinterprete por lo que voy a decir. Evidentemente que, evidentemente, ¿no? Que a mí también me ha chirriado mucho esto que dice en el artículo sobre que los medios de comunicación no son capaces, como si no fueran capaces, ¿no? De generar una opinión pública muy marcada. Lo hemos visto en el COVID, lo hemos visto, lo vemos con Securitas Direct, la venta de alarmas, Ana Rosa diciendo que si bajas a comprar el pan te ocupan la casa, ¿no? Lo vemos con multitud de ejemplos, ¿no? Pero a mí me gustaría ampliar la reflexión hacia el siguiente punto de vista. ¿Realmente podemos evitar que en la sociedad haya roles o este tipo de conceptos que de repente calan de manera mayoritaria? ¿Podemos realmente educar a la sociedad para que cada persona, de manera, digamos, consciente, tenga unos gustos, unas aficiones, unas opiniones? Que haya tantos nichos como personas, ¿no? En plan, poder hacer una educación social tan flexible, tan, digamos, creativa, que cada persona de manera individual pudiera elegir lo que quisiera para su vida, ¿no? ¿Podemos imaginar siquiera una sociedad en la cual no existan roles de ningún tipo? Ni sexuales, ni modas, ni bellezas. Que todo guste igual a todo el mundo porque encuentre gente para todo. No sé si me explico. Me cuesta mucho imaginar una sociedad en la cual no haya unos ideales de masa, una hegemonía, como dice Gramsci. Y esto no deviene tanto de una estructura de poder marcada o una lucha de clases, ¿no? A lo Marx, en la cual los propietarios de los medios de comunicación, en este caso, intentan modificar a la gente para que compre alarmas, por ejemplo, y se crean el bulo de la ocupación, ¿no? No es tanto eso, es más que, evidentemente, es complejo imaginarse una sociedad en la cual no existan este tipo de bulos mayoritarios, que al final siempre son cuestiones construidas socialmente, no son naturales. ¿Hacia dónde nos lleva esa evolución de la sociedad en la cual queremos atomizar todas las modas y los gustos y los roles, como si todo valiera igual? ¿Hacia dónde nos lleva? La sociedad, las personas, no tenemos la capacidad imaginativa suficiente como para que, a partir de la exacerbación de la libertad, encontremos de manera independiente roles y gustos distintos cada persona. Necesitamos ser normales, ser parte de la mayoría, ser lo que la televisión nos dice que seamos. Así es como estamos tranquilos y contentos. Dejamos aquí el podcast, no sin antes recordar que aquellas personas que quieran seguirnos, pues lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, toda la información en la cajita de descripción. Y nada, yo creo que ha quedado una buena cuadrilla precaria, yo creo que el patrón
estará contento del desempeño. Así que nos emplazamos en la próxima cuadrilla precaria. Que vaya muy bien. Muchas gracias como siempre y nada, gracias por contar conmigo y para lo que queráis.